Entonces, hermano, el Señor, hermano, nos habla de muchas maneras y ha hablado desde tiempo antiguo como hasta ahora. El Señor pueda, hermano, ahora también decirnos a nosotros, a los profetas, a los pastores, a los líderes, a la iglesia, a cada uno de nosotros, hermano, Dios nos escogió o nos llamó, hermano, para que recibamos visión. No solamente, hermano, la visión es soñar sueños, descifrar enigmas. La visión, hermano, es muy compleja, es muy grande, pero, hermano, vamos a entenderlo, que las personas que Dios llamó, entienda, hermano, que las personas que Dios llamó, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, Dios nos llamó, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, verso 7, nos dice la palabra del Señor que Dios nos llamó a ser santos. Aleluya. En Pablo a los Corintios nos dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermano, usted, pastores, hermanos músicos, profetas, ministros, evangelistas, todos los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, hemos sido llamados para recibir visión profética de parte del Señor. Entonces, hermano, cuando digo profética, no se refiere solamente a, hermano, a decir algo en lo posterior que va a suceder, sino en base bíblica. Es el poder transformador primero en nuestras vidas, que va a llevar un propósito que nos va, hermano, a inspirar a poder estar más en comunión con Dios. Y, hermano, y eso va a determinar nuestra vida, o sea con éxito o no, pero si la atendemos va a ser nuestra vida espiritual exitosa. Y esto, hermano, nos va a llevar a la vida eterna. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Quiero, hermanos, tocar un ejemplo de un varón, hermano, y lo encontramos, hermanos, la palabra del Señor en Éxodo capítulo 3, verso 1 al 5, cuando, hermano, nos da un ejemplo la palabra del Señor, que aquellas personas que han sido llamadas por Dios, en este caso, de los que iban a servir a Dios, o los que quieren servir a Dios, hermano, dice la palabra del Señor que tuvieron visiones, así como Moisés, hermano, tuvo una visión, y esa visión, hermano, fue lo que percibió sus ojos al ver a la zarza que estaba ardiendo y no se consumía. Y esto, hermano, al significado que yo les di, Moisés, que tuvo su vida, fue transformada. Porque como venía de Egipto, había, hermano, dado muerte a un egipcio. Entonces, hermano, traía como cualquier otro carga. Pero cuando tuvo el encuentro con el Señor en esa visión, su vida fue transformada con un propósito. El propósito fue de llevar la palabra de Dios, el mensaje para libertar a su pueblo. Eso lo inspiró. ¿Qué lo inspiró? Porque Dios le dijo, mete tu mano en tu pecho, y sacó, y su mano fue leprosa. Vuélvelo a meter y su mano fue restaurada. Tira la vara que tienes y se convirtió en una culebra. Tómala y se volvió, hermano, en una vara normal. Eso lo inspiró a que Dios le estaba diciendo, ve porque yo estoy contigo. Todas las personas que, hermano, Dios nos salvó, ese es el propósito de Dios, hermano, a que, hermano, nuestras vidas sean transformadas con propósito, nos inspira a estar más con el Señor, nos determina, hermano, nuestro éxito espiritual, pero de ahí depende, hermano, si nosotros la conservamos, obtendremos la vida eterna. Pero si la descuidamos, hermano, tendremos una fatal muerte, no solamente terrenal, sino espiritual. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor también, hermano, nos dice ahí en Deuteronomio 34, que le estoy diciendo porque conocemos esta historia, hermano. Dice la Biblia que era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Moisés, hermano, nunca perdió, hermano, cuando dice que sus ojos nunca se oscurecieron, estaba dándonos a entender, hermano, que Moisés nunca perdió la visión ni la disposición de servir en la obra de Dios. Fue hasta el último día de su vida. Entonces, mis hermanos, la palabra del Señor podemos seguir hablando, por ejemplo, del profeta Isaías, vio un trono sublime,
Podemos hablar del profeta Ezequiel, también tuvo visión, hermano. Podemos hablar del apóstol Pablo, camino a Damasco, tuvo una visión, se le presentó el Señor Jesús. Hermano, podemos hablar del apóstol Juan, recibió, hermano, la visión o la palabra profética, todo el Apocalipsis. Entonces, todas esas personas que recibieron la visión, sus vidas fueron transformadas y no fueron iguales. Entonces, los que estamos acá, hermanos, seguramente que hemos recibido alguna visión, ya sea un sueño o literalmente una visión. Pero si no has recibido nada, tampoco te preocupe, porque podemos en nuestro pensamiento decir, Señor, yo no he soñado nada, algo así que de la palabra de Dios o de algo de lo porvenir. No nos preocupemos, porque no solamente la visión queda, hermano, en sueños y visiones, sino que, hermano, las visiones, de acuerdo al significado, hermano, traen mucho contenido y si nos da tiempo, hermano, vamos a escudriñar la palabra del Señor nuestro Dios. Así que, hermano, vamos a la palabra del Señor. ¿Cuáles, hermano, estas visiones que tenemos que llegar a tenerlo si no hemos tenido sueños, así como que Dios nos revela algo? Pero sí nos revela, hermano, en su palabra, y dice segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 9, vamos a la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 1, alabado sea el Señor, capítulo 1, verso 5 al 9. Y mira, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué dice la Biblia? El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En otras palabras, hermano, la fe, la virtud, el conocimiento, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor, son cosas, hermano, que en nuestra visión tenemos que obtenerla para nuestra vida espiritual, para que vayamos creciendo. No solamente vuelvo a recalcar las visiones de soñar o que Dios nos revele algo, sino que esto es lo que Dios quiere. Una visión es alcanzar lo que Dios nos ha dicho, proponernos en nuestro corazón con ese propósito de obtener, hermano, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Si estas cosas las alcanzamos, hermano, no vamos a estar ociosos. ¿Qué es la palabra ocioso? Exacto, hermano. Y hay un grave problema, hermano. Voy a tomar un ejemplo. Cuando una persona está ociosa, no trabaja, hermano, una persona que no trabaja, le entra el ocio, que es no trabajar. Ahí es una puerta abierta, hermano, para que el enemigo pueda infiltrarse y sembrar en el corazón o en la mente tentaciones o pecados. Porque al no ocuparse, hablando en terrenales, en las cosas terrenales, vamos a hablar un poquito, en un trabajo, en un negocio, en algo, su mente, hermano, está suelta, a lo mejor sentado en el sillón, viendo televisión, o horas viendo la computadora, o horas viendo el celular. Entonces de ahí, hermano, eso lo puede llevar a ver una cosa, después a otra, y termina viendo pecado, hermano. Entonces la ociosidad es algo malo en nuestra vida. Por eso la palabra del Señor nos recomienda que nuestra visión como cristianos, si esto es lo terrenal, en lo espiritual, hermano, si nosotros no tenemos esa visión de tenerlo, estas cosas, hermano, corremos el riesgo de estar en ociosidad. Por eso dice la palabra del Señor que debe abundar en nosotros, y cuando estas cosas abunden, no vamos a estar sin fruto, siempre vamos a estar fructificando, porque dice el significado de la palabra visión,
es con un propósito nuestra vida. Dios nos salvó porque nos amó por su misericordia, pero también nos salvó con un propósito en su obra de predicar la palabra del Señor, como hermanos testificaba nuestra hermana, ¿verdad? Como todavía, hermano, nuestra hermana Teodora está hasta tan lejos y tiene contacto con este médico. Creo que, hermano, fue un propósito de Dios. Aleluya. Es un propósito de Dios. Que en su momento no pudo ver la visión que Dios tenía para nuestra hermana, de trasladarlo desde allá, traerlo acá. Y hermano, ¿y por qué uno puede decir, por qué tanto hizo el Señor eso? Si honestamente nos hubiera dicho, ¿sabes qué? Ve mañana y preséntale mi palabra a ese doctor. Pero lo haríamos. No lo haríamos, hermano, sinceramente. Entonces Dios usa esos medios para que cumplamos la visión que Dios tiene en nuestras vidas con esos propósitos. Y la palabra de Dios fue sembrada. Por eso dice la palabra del Señor, no vamos a estar ociosos, vamos a estar dando fruto. Pero el que no tiene esas cosas, dice que tiene la vista muy corta. Es ciego porque ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces Dios nos está alertando, hermano, que debemos atender a la palabra del Señor. Jeremías estaba diciendo, hermano, dice la palabra del Señor, que él vio perfectamente la visión, la entendió la palabra del Señor. Ahora Dios quiere, ¿cómo podemos ampliar nuestra visión aún más? Bueno, la visión amplia de las personas que son llamadas por Dios, hermano, vamos a la Biblia y lo encontramos en Génesis capítulo 13, versos 14 y 15, nos habla de Abraham, ¿verdad? Cuando dice este texto, cuando Lot se separó de Abraham, dice la palabra del Señor, Dios le dijo, así el texto, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, al oriente, al occidente, por toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Hermano, hay cosas que usted cree que no le dolería la separación a Abraham de su sobrino Lot, que él se separó. Estaban tan ligados, era su sobrino, para todo ello. Entonces, cuando hermanos se separaron, él como carne le dolió, pero es cuando ahí Dios habló y le dijo, no te preocupes, levanta tus ojos, porque incluso Abraham le dijo, escoge lo que tú quieras. Si tú escoges la derecha, entonces yo me voy a la izquierda. Si tú escoges la izquierda, entonces yo me voy a la derecha. Abraham tenía una visión puesta en el Dios que suple todas las necesidades, pero Lot no la tenía. Su vista era muy corta, lo que dice Pedro, acabamos de leer. No pudo visualizar las bendiciones de Dios. Se fue con las terrenales porque dice la Biblia que él miró todo el campo del Negev. Era de arroyos y de vides y de muchas cosas. Digo, yo me quedo con esto. Yo lo dejo a mi pobre tío con las tierras áridas. Ahí quizás se le va a morir su ganado. Ahí va a perder todo. No, hermano. Porque, hermano, el que quedó solamente con la ropa puesta fue Lot. Y Abraham, hermano, que vio, hermano, la visión de Dios, que le dijo, alza tus ojos y mira, todo alrededor, toda esa tierra, yo te la voy a dar a tu descendencia. Entonces, Abraham entendió ante los ojos y mira, todo alrededor, toda esa tierra, yo te la voy a dar a tu descendencia. Entonces, Abraham entendió, ante sus ojos, hermano, estaba el desierto. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Aunque, hermano, si el Señor nos mostrara algo, de verdad, hermano, en nuestras expectativas, en nuestros ojos terrenales, Señor, creo que esto es imposible. No, si Dios ya lo dijo, entonces, hermano, Él lo va a cumplir, hermano. Amén. Amén. Quisiera, hermano, me trae ahorita a la mente, hermano, en esta semana, hermano, 2 noches no pude dormir, hermano, porque le comentaba el domingo, me enfermé muy mal de la garganta. Entonces le dije a mi esposa, ¿para qué voy a estar acostada en la cama? Me fui a la sala, hermano,
todo hasta como las 3 o 4 de la mañana me fui a descansar, entre comillas, porque no pude dormir 2 noches. Pero me sirvió a mí, fue de grande bendición, escudriñando todas esas horas la palabra del Señor, orando. Y hermano, 2 veces, hermano, tuve un sueño muy similar, y se lo resumo solamente, en donde Dios libertaba a un hombre endemoniado por su servidor. Le ministraba, hermano, liberación, y ese espíritu inmundo salía, y yo lo tomaba a ese varón de la mano y le decía, ¿dónde vives? Y me decía, a tal lugar, y yo lo llevaba a su casa. Pero espíritus malos trataban de hacernos daño. Pero yo le dije, Señor, si tú libertaste a este hombre, en el sueño yo le dije, Señor, si tú libertaste a este hombre, es porque tú estás conmigo y estás con él. Entonces yo te pido una cosa, le dije en el sueño, Señor, si tú estás conmigo, permíteme hacer unas campañas en estos lugares. Y lo que yo siempre les he dicho, hermano, yo nunca he escuchado la voz de Dios audiblemente. En sueños sí, pero así como usted y yo no. Pero en el sueño el Señor me habló bien claro desde los cielos y me dijo, anda, haz lo que has pensado porque yo estoy contigo. Amén. Hermano, yo me desperté, hermano, y como que aturdido, hermano, por esta situación. Y le dije, Señor, pues, cuando tú quieras, solamente muéstranos el tiempo. Entonces, hermano, para mí puede ser algo difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, mis hermanos, así como para Abraham pudo decir, pues me quedo con la, entre comillas, con esta parte, pero Dios lo hizo fructificar y lo hizo muy rico porque puso su mirada en Cristo. Alabado sea el Señor. Eso es lo que Dios quiere, que pongamos nuestra mirada en el Señor. Dios quiere que tengamos, hermano, así una vista. Imagínense, hermano, probablemente Abraham estuvo en algo alto porque Dios le dijo, mira a todo tu alrededor. Pudo contemplar todas las tierras, hermanos, de Canaán que iban a ser para él. Él lo creyó. Él vio, hermano, todo esto y dijo, esto va a ser para mí, quizá para mis hijos o mis nietos, aun cuando él todavía no tenía familia. Pero lo creyó. Su visión de él, hermano, dice el significado de la palabra visión, hermano, fue con un propósito. Hermano, lo animó el Señor y eso hizo que, hermano, buscara más a Dios, hermano. Ahora, dice Job, capítulo 39, versos 28 y 29, nos da un consejo, hermano, o nos da una enseñanza, mejor dicho, Job, a través de un águila. Y dice, ella, hablando del águila, ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde ahí acecha la presa, sus ojos observan desde muy lejos. De otra manera, hermanito, los ojos de nosotros cristianos de la iglesia, de todos los llamados, hermanos, por el Señor nuestro Dios, tenemos que discernir, visualizar las cosas lejanas. ¿Cómo podemos llegar a eso? Job está hermano, haciendo una comparación como las águilas. Y hermano, metiéndonos un poquito, hermano, a las águilas, porque habla mucho, la Biblia habla de mucho de las águilas. Dicen los expertos en estas áreas de las águilas que sus ojos, la capacidad de los ojos del águila son de 360 grados, hermano. O sea, alrededor mira. Es algo increíble, hermano. Mientras que el ser humano solo alcanza a visualizar 160 grados, hermano. No podemos mirar más, hermano. A 160 grados es nuestra mirada, hermano. Esto, hermano, hace que el águila, hermano, pueda ver su presa, hermano. Oiga bien, hermano, a 1 kilómetro de distancia. Wow, hermano, imagínese el águila, como dice Job, está desde los peñascos y a 1 kilómetro o a 10,000 metros puede ver un ratón con claridad y acecharlo desde ahí o cazarlo. Esa distancia, hermano, es increíble, hermano. Dios lo dio todo eso, de esa visión, pero Dios extrae para nosotros esa enseñanza de que nosotros también podemos tener una vista como la del águila, hermano. ¿Que lo cree, hermano? Sí, amén.
Imagínese, hermano, que el ser humano tenga una vista como la del águila. Hablando en términos literales, la Biblia la podríamos ver a 500 metros de distancia, leerla sin ninguna dificultad. ¿Cuántos serán 500 metros? ¿Como de aquel puente, hermano? Probablemente. Hasta ya que nos pusieran una Biblia y el ser humano no iba a ver perfectamente los textos de la Biblia, sin ningún problema. Pero esto para nosotros es imposible. Entonces Dios, ¿qué es lo que nos trata de decir con la visión del águila? Ay, hermano, la visión del águila en nuestra vida es espiritual. Por nosotros, cuando el cristiano visualiza las cosas de Dios, no tiene la vista corta, ve mucho más adelante como el águila, las discierne perfectamente, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Cómo? ¿Se acuerdan, hermano, del relato del profeta Eliseo, donde con su criado Giesi, en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17, hermano, ha de estar ahí, en donde, hermano, la habían rodeado los enemigos, los sirios, hermano, iban a atacar. Y Eliseo estaba tan tranquilo y le dijo, no te preocupes, vamos con ellos. Y su criado se espantó. ¿Cómo usted y yo vamos a hacerle frente a un ejército tan grande? Y Eliseo bien tranquilo le dijo, no te preocupes, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero Giesi no entendía. Y este es el símbolo, hermano, de un cristiano que aún andando con Eliseo, vio los milagros, le servía a él, no tenía una visión como la de Eliseo. Y esto es en estos tiempos. Muchos pudiéramos ser cristianos, pasarnos años, hermano, pero no crecemos espiritualmente. Nuestra vida, hermano, nuestros ojos espirituales no se desarrollan. ¿Por qué no se desarrolla nuestra vista espiritual? Porque según Pedro, el texto que acabamos de leer, no ponemos énfasis, dice, por tanto, con toda diligencia, o sea, con toda prontitud, procura tener paciencia. La paciencia, agrégale dominio propio, y ya entendieron, hermano, todo eso. Pero como el cristiano no se esmera en eso, su vista siempre va a ser corta, como la de Giesi, siempre va a ver lo terrenal, no va a visualizar lo espiritual. Eliseo tuvo que orar y le dijo, Señor, te ruego que le abras los ojos a este hombre para que vea quiénes están con nosotros. Y oró, y cuando el hermano terminó de orar, Giesi, su criado, vio, hermano, alrededor de Eliseo, a las montañas, en la ciudad, estaba llena, hermano, lleno alrededor de ellos de carros de fuego y gente de a caballo. Eran los ángeles del Señor, los ejércitos celestiales. Ahora entiende, hermano, que todas las personas que Dios nos llama a ser salvos, no solamente pastores, no, hermano, a todos los llamados a ser salvos o hermano, a ser santos, quiere Dios que nuestras miradas sea como la del águila, podamos visualizar mucho más para allá, porque el creyente, hermano, que no visualiza, hermano, es corto de vista y por eso no crece y cae y peca y desobedece y dice, es que la palabra de Dios es muy difícil, y es que me cuesta ir a la iglesia, y es que no puedo orar, es que me da flojera, es que no puedo ayunar porque me da hambre, y esto y el otro. ¿Por qué? Porque no pone con diligencia esta visualización que Dios nos dijo, que procuremos aumentar la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la fe, hermano, todo esto, para que nuestra vista vaya creciendo y veamos que cuando algo viene a nuestra vida, podamos discernir si es una bendición o es una trampa del diablo. Hay muchos cristianos, hermanos, que no visualizan, y es algo tan sencillo. Una vez, hermano, allá en la iglesia de Coscomaya, un hermano me dijo, hermano, ¿cómo saber si es una bendición de Dios o no? Cuando Dios te está bendiciendo mucho, ¿cómo saber? Le dije, es tan sencillo. Dije, hermano, no lo puedo entender. ¿Cómo saber? Le dijo, hermano, muy sencillo. Cuando es de parte de Dios
Y es una bendición de Dios. Nunca, jamás te va a interferir las bendiciones en los días de culto o en las horas en que tú estás sirviendo a Dios. Pero cuando no es del Señor, cuando es Satanás que te lanza este dardo de tentación para que no vayas a la iglesia, para que no sirvas a Dios, y esto va a ser constantemente, de modo que entonces vas a preferir lo terrenal y después te olvidas de la obra de Dios. Entonces, esto no es bendición de Dios. Así de sencillo. Pero dice la palabra del Señor, pero los que no tienen esta visualización del águila, tienen la vista muy corta y caen prontamente, hermano. Yo recuerdo hace algunos años, hermano, teníamos una necesidad muy fuerte. Dios la sabe, hermano. Debía a un poquito, no mucho, hermano, y la necesidad de todos, hermano. Estaba en ese tiempo vendiendo una camioneta, hermano, y ya había algunos meses no la podía vender, pero ese día vendiendo comida todavía estaba la camioneta en venta y bueno, llegó el Señor, la miró y dijo, bueno, yo le resuelvo en unas horas más tarde. Bueno, era jueves, hermano, levantamos y nos fuimos para la iglesia. Y como cuarto para las 6, porque el culto comenzaba en ese tiempo, en los jueves a las 6 de la tarde, sonó mi celular y me dijo, señor don Gustavo, sí, dígame. Soy el señor que vio en su camioneta y me gustó y ¿sabe qué? Me decidí por comprarlo y estoy por salir de mi casa para irme a la suya. Llego como en 30 minutos. Le dije, mire, no puedo atenderlo. ¿Será que pueda venir después de las 9 de la noche? Dijo, señor, esto es imposible. Me urge la camioneta. Si no me atiende ahorita, entonces lo siento, pero no podremos hacer trato. Buscaré otra persona que me le dije. Hermano, sí fue difícil. Fue difícil porque iba a vender en ese tiempo la camioneta poco más de 50,000 pesos. Y me hacían falta, Dios lo sabe cómo nos hacía falta esta economía. Entonces le dije, señor, si usted no puede venir a las 9, lo siento mucho, pero no puedo atenderlo. Me dio gusto conocerlo y pues será para la próxima. Está bien, señor, y colgó, molesto. Yo me fui, hermano, comenzamos el culto, servimos a Dios y le dije, Señor, hay necesidad, pero yo confío en ti, Señor. Y nos gozamos, hermano. Terminó el culto, como las 8 ya nos fuimos, 8:30. Hermano, a las 9 de la noche suena otra vez mi teléfono y era el mismo varón. Y dijo, ¿ahora sí ya se desocupó? Le dije, sí, puedo atenderlo. Llego en 30 minutos. Y hermano, y se hizo el trato, la bendición. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si yo me hubiera quedado ahí? Probablemente a lo mejor no hubiera llegado. O a lo mejor hubiera llegado, pero me hubiera perdido de una bendición más grande. De estar en la casa del Señor. Ahora entiende, hermano, ¿por qué tenemos que visualizar las cosas de Dios? Bien dice la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo. Las cosas terrenales, hermanos, se acomodan en terrenal, pero las cosas espirituales a lo espiritual. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Así que, mis hermanos, bendito sea el Dios de la gloria. Dice Efesios 3:18. Vamos a la Biblia. Efesios 3:18. Gloria a Cristo. Estamos terminando con esto. Dice, Pablo afirma, hermano, ¿quién tiene este precioso texto? Efesios capítulo 3, verso 18. ¿Quién lo tiene? Le puede dar lectura. Efesios capítulo 3, verso 18. Dice así la bendita palabra. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la hechura, la longitud, la profundidad y la altura. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere que comprendamos, hermano? Porque, hermano, la palabra visión, así como Jeremías, fue con un propósito para nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos llamó a su gloria eterna? De que comprendamos con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad, cuál es la altura. ¿Y esto a qué se refiere, hermano? Bueno, la anchura, hermano, tiene que ver con la visión horizontal. La longitud apunta a la visión lineal. La altura indica, hermano, la visión vertical.
Y la profundidad tiene que ver con la visión más profunda de las cosas de Dios. En otras palabras, hermanos, que podamos tener como la vista del águila. Aquí nos está diciendo, si el águila mira a 360 grados en un hombre normal, hermanos, 160, pero en los cristianos que son como las águilas, podemos ver a nuestro alrededor, hacia arriba, hacia abajo, a todos lados, porque el cristiano, hermano, está atento, hermano, contra todos los ataques del diablo, que el Señor los reprenda. Amén. Por eso, hermano, dice la palabra del Señor, hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios, porque es como una antorcha que alumbra en un lugar, hermano, oculto o en un lugar de oscuridad. Esto alumbra nuestra vida. Eso va a hacer que podamos mirar a nuestro alrededor por donde pueda venir el ataque del enemigo, visualizarlo y de antemano reprenderlo en el nombre del Señor. Porque Dios nos habla a través de su palabra, a través de sueños, hermano. Dios nos advierte, hermano. Dios nos advierte todas estas cosas, hermano. Dios nos advierte cuando Él quiere hacerlo, hermano. Entonces debemos entender cómo el Señor nos habla y poder entender, hermano, la palabra del Señor. Vamos a Eclesiastés 8:5. Vamos a la palabra del Señor. Eclesiastés 8:5. Vamos a la Biblia. Y nos dice la palabra del Señor de esta manera. Y dice así. Gloria a Dios. Eclesiastés 8:5. Dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Bendito sea el Señor. El cristiano que guarda la palabra de Dios, o sea, la pone en práctica, no experimentará el mal. Amén. Porque el que oye la palabra, pero no la pone en práctica, dice Santiago, es como el que se mira en un espejo, se va y se olvida, porque no hace la palabra suya. Pero el que la escucha y la pone en práctica, entonces, hermano, va, hermanitos, a entender perfectamente el mal cuando pueda venir a su vida. Se los voy a poner muy fácil. Ya me salgo del otro lado, por allá, por la casa de Belén de Yarén, que está por allá, hermano, porque el camino por ahí está llena de hoyos. Es más, creo que está cerrada. Y me dice mi esposa, apréndete ahorita en este tiempo de agua los baches, para que no caiga, porque hermano, Gustavo cada rato cae en los baches, porque están llenos de agua y pues no los ve. Entonces yo me pongo más listo y abro más mis ojos y digo, por aquí ha de estar y me trato de grabármelo. Y antes de que uno llegue, ya sabe, voy a llegar a un bache. Con mucha precaución. Estamos viendo el mal, porque si no, hermano, no mido mi distancia, la precaución, caigo en eso y puedo descomponer la suspensión del vehículo, como muchos carros lo han hecho. Ahora, ¿qué quiero darles a entender? Cuando el cristiano atiende la palabra de Dios y le dice, hijo, ten cuidado porque allá está el enemigo, ten cuidado. Sí, Señor, gracias. Antes que llegues al peligro, le cortas la vuelta. Porque Dios te está mostrando lo que hay más adelante, porque tu vista está mirando mucho más adelante. No vayamos a caer en el lazo del cazador. Por eso dice el salmista, el Señor nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora, con tus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estamos seguros. ¿Pero por qué? Porque el texto de Eclesiastés 8:5 está diciendo que el que guarda el mandamiento, o sea, la palabra de Dios, los consejos, no va a experimentar el mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Hermano, casi los miércoles la iglesia está vacía. A veces los domingos también, hermano. ¿Qué estará pasando, hermano? ¿Será que algunos hermanos tendrán la vista muy corta y no están discerniendo que el tiempo se está acabando? ¿No podrán entender que el juicio de Dios se está acercando? Pero a veces, como venimos domingo o cualquier otro día, pero no percibimos con nuestros oídos, no lo atesoramos,
entonces, hermano, no pueden entender que estamos ya en los últimos tiempos, hermano. Que los cristianos que perseveran, su vista se está agudizando más, está viendo lo futuro. Cuando vemos guerra, Señor, pronto viene, vemos hambre, ya Cristo viene. Señor, la maldad, Cristo viene. Esto quiere decir que entonces estamos mirando que la venida del Señor se está acercando pronto, rápidamente. Pero para los que no tienen esa visualización, siempre ha habido terremoto, siempre ha habido hambre, siempre ha habido enfermedad. ¿Cuál es el problema? Tienen la vista muy corta y entonces caerán en el mar. No pueden discernir el tiempo del Señor, ni tampoco su juicio, hermano. Que el Señor, dice Jeremías, el profeta, que el Señor se apresura a cumplir su palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creemos que Dios ya se está apresurando a cumplir su palabra? Lo estamos viendo, hermano. Dios está levantando, hermano, en estos últimos tiempos a hombres, a mujeres, hermanos, que los había, hermano, destinado para en estos últimos tiempos para predicar la palabra de Dios. Pero también nos advertía que en estos últimos tiempos había mucho desánimo, habría mucha frialdad, que en las iglesias se iba a enfriar el amor de muchos. Pero esto decía mi hermana al principio, esto no nos tiene que afectar. Esto el Señor ya nos lo había dicho. Solo tenemos que ver más allá. Y nuestra mirada, hermana, ya ahora ya está, hermanos, puesta en el galardón. Allá está nuestra mirada. Amén. Allá tenemos que estar. Allá queremos ir, dice esta alabanza. Allá quiero ir. Allá quiero ir, allá queremos estar. Pero dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, hermano, que tenemos que guardar el mandamiento para que nuestra vida espiritual, nuestra mirada espiritual crezca y crezca mucho más. Termino con un último texto, 1 Corintios capítulo 2, verso 14. 1 Corintios 2, 14. Bendito sea el Señor. 1 Corintios capítulo 2, verso 14, nos dice la palabra del Señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Por eso, hermanos, lamentablemente es triste decirlo, pero en muchas iglesias, aún conociendo de Dios, aún permanecen en un estado de un hombre natural, es decir, que no perciben las cosas que son del Espíritu. Que Dios te está hablando a través de la palabra de Dios, a través de una alabanza, a través de un consejo, a través de la creación, a través de un sueño. De muchas maneras el Señor nos advierte, nos habla, nos apercibe. Pero el hombre natural no las puede percibir, hermano. A veces piensan que son locuras, es un simple sueño. A veces sí lo son. Pero a veces Dios nos habla de esas maneras. Por lo cual debemos de ir en oración, Señor, si esto es de parte tuya, confírmalo. Es lo que le dije al Señor cuando yo tuve ese sueño. Señor, este hermoso fue este sueño, pero si es de parte tuya, tú lo vas a confirmar y tú vas a poner todo, vas a ir acomodando. Amén. Póngase de pie. Todas las personas llamadas a servir a Dios, o los que quieren servir a Dios, o simplemente los que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, busquemos esa visión del águila, hermano, para que podamos visualizar lo que viene más adelante, hermano. ¿Verdad, gloria al Señor? Así como las noticias dicen, otra enfermedad viene. Cristo ya le había dicho que iban a haber muchas enfermedades, o sea que ya Dios nos los había predicho. Así que el Señor apresura su palabra para ponerla por obra. Esto quiere decir que Dios se apresura su venida para arrebatar a la iglesia, hermano. Y debemos de visualizarlo, debemos estar atentos. Vamos a orar en esta noche. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, nos acercamos a ti, Padre. Ciertamente tú nos llamaste con un llamamiento santo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad, para heredar un reino, para heredar, Señor, los galardones,
pero también con un propósito, Señor, de tener esa visión, Señor. Con ese propósito, Padre Celestial, que tú vas a infundir, avivarnos para estar más cerca de ti, Señor Jesús. Oh Dios de la gloria, Padre, para que nuestra vida espiritual vaya, como dice tu palabra, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, Padre. Oh, gloria a tu nombre. Concede a tus hijos, a tu pueblo, a tus siervos, a los ministros, a todos los lavados en la sangre de Cristo, esta visión de águila, Señor. Esa visión espiritual como la tuvo Jeremías, de poder entender las cosas que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. O a través de diferentes formas podamos entenderlo, Padre. Que nadie tenga la vista corta, Señor, sino que puedan entender, Señor, que estamos en los últimos tiempos, Padre. Mira, Señor, hay más, Señor, dificultades para buscarte, en la cual la iglesia tiene que, Señor, poner todo, Señor, diligencia, toda prontitud, Señor, en buscarte, Señor. Pero parece ser que muchos no lo entienden, Padre. No pueden discernir, entender el tiempo y el juicio, Padre. Yo te ruego que les envíes hambre de tu palabra, hambre de tu presencia, Señor. Porque cuando hay hambre, Señor, cuando yo tengo hambre, busco en el refrigerador, voy a la estufa donde mi esposa pone comida, voy a la fruta, algo que saciarme, porque tengo hambre, Señor. Porque cuando estoy satisfecho, Señor, no busco qué comer. Oh Dios de la gloria, Padre, no así en lo espiritual, Señor. Tu pueblo, Padre, pareciera en muchos lugares que están saciados de tu palabra y hacen poco caso de asistir a las iglesias o de buscar de tu presencia o de orar pensando que han quedado saciados. Ciertamente lo es.